Buenos días, buenas tardes. Soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa en directo con José Luis Jiménez. ¿Qué es un chamán? ¿Qué es un nahual? ¿Qué es un animal de poder? ¿Cómo se accede a los estados expandidos de la conciencia? ¿Un chamán puede curar enfermedades? ¿Puede revelar conocimientos? ¿Puede realizar prácticas de hechicería? En el programa de hoy conoceremos de primera mano todo lo concerniente al chamanismo. Debido a lo extenso de lo que vamos a tratar, hemos dividido este programa o este tema en dos partes, es decir, en dos programas. En el programa de hoy vamos a tratar una serie de temas y en el programa de la semana, bueno, de aquí 15 días, el siguiente programa, pues trataremos todo lo que haya quedado pendiente. Hola, José Luis. Adelante, cuando quieras. ¿Qué tal? Hola Iván, buenas tardes. Bien, pues como has comentado, en este programa vamos a dar la primera parte de este tema tan interesante como es el chamanismo. Evidentemente, como es un tema que abarca, pues vamos a decir, varias facetas, varios otros ítems que nos llevaría mucho tiempo, hemos decidido, como ha dicho ya Iván, dar una primera parte hoy y la siguiente en el próximo programa, donde hablaremos exclusivamente de distintos, por lo menos de los rituales sagrados más importantes que se suelen celebrar con mayor asiduidad. Bien, vamos a empezar a hablar ya sobre chamanismo y decir, por ejemplo, que ya desde que el espíritu del hombre fue revelado al hombre, en todas las culturas surgidas en la Tierra han existido determinados personajes cuya existencia ha estado más cerca al mundo esotérico o extrasensorial que al físico. Me estoy refiriendo al personaje del chamán o chamán, una expresión o palabra que tiene su origen en la tribu de los Tungus de la estepa siberiana y cuyo significado vendría a ser el que sabe o el que conoce. Es decir, que el nombre de chamán estaría haciendo referencia a una persona sabia. Asimismo, el nombre de chamán se ha extendido globalmente y aunque no siempre es utilizado con la misma palabra en las diferentes culturas del mundo, se ha tomado como una palabra válida para designar a todos los chamanes existentes en las diferentes culturas. No obstante, en el capítulo de hoy haremos referencia casi exclusiva al chamán o nahual de Mesoamérica, que es el personaje que se ha revelado con mayor celebridad en nuestro mundo actual. El chamán ha sido sistemáticamente encasillado en facetas que se correspondería con los hechiceros, los brujos, magos, videntes, medium, curanderos, etc. Y en algunos casos se les ha querido representar como pertenecientes a la casta sacerdotal. Y si bien a veces han realizado algunas de dichas facetas, lo cierto es que la identidad del chamán va mucho más allá. El chamán puede ser, en este caso,
o puede poseer alguna de estas facetas, como he mencionado, o todas, pero lo que realmente caracterizará al chamán o chamán será su capacidad de caminar entre dos mundos, es decir, el físico o el cotidiano, que vemos todos los días, o el mundo sutil o espiritual, para lo cual él se servirá de lo que se conoce como un viaje astral o chamánico, a través de un estado alterado o expandido de conciencia. Pues bien, el chamán, ya sea masculino o femenino, y a través de su preparación iniciática, será quien poseerá mayor capacidad de contactar con el mundo de los espíritus, ya sea en un mundo superior o en el mundo del ser interior, donde sabrá actuar como maestro o guía del inconsciente, llevando a cabo las mayores experiencias estáticas, a la vez que será capaz de guiar a los espíritus desencarnados hacia la luz eterna. El chamán accede al estado alterado de la conciencia, o expandido, como a mí me gusta más decir, a través de diferentes medios proporcionados por la madre naturaleza, como sería el consumo de plantas psicoactivas, por ejemplo, la ayahuasca o el peyote, de los que hablaré más tarde, o también a través de la aplicación de sonidos, como tambores, sonajeros, música o toda una serie de rituales y danzas. Pero además, el chamán se sirve de otras formas de carácter esotérico, es decir, de conocimiento de lo interior, que será lo que le pondrá en contacto permanente con su guía interno o espíritu protector. Esta faceta será la más trascendente, pues todo aprendiz de chamán precisará no solo de la guía y aprobación del maestro chamán, sino que será la aprobación transpersonal de su guía interno o espíritu protector, quien realmente lo capacitará como tal. El chamán, a través de su facultad de adentrarse en el mundo espiritual o sutil, conseguirá transformar todo el poder o conocimiento adquirido en el plano astral o sutil en las acciones o terapias apropiadas para el mundo físico. Así, dichas acciones o terapias podrán consistir en diversas actividades, tales como realización de música, percusión de tambores, talismanes o desarrollo de determinadas creaciones artísticas, además de las diferentes aplicaciones con plantas medicinales. El chamán es llamado a serlo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que sufrir una ruptura o muerte con el yo anterior, para que, después de su autocuración, pueda percibir la llamada e iniciarse en los ritos o adquirir los conocimientos esotéricos que le llevarán a su nuevo estado. Solo cuando es aceptada su nueva situación, se podrá llevar a cabo la transformación del hombre o mujer, en este caso hombre común o mujer común, en un chamán o chamana, puesto que ambos sexos pueden acceder en igualdad de condiciones, si bien la mujer, de manera natural, posee una mayor capacidad de intuición. La figura del chamán existe en diversas culturas, ya sean antiguas o actuales, pero no por ello se muestra diferente. Lo que los chamanes antiguos identificaban como símbolos de poder a través de animales afines a sus culturas, y a los que también se les denominaba nahual o animal de poder, hoy día se consigue mediante la visión de la naturaleza como si fuese o es una especie de ecosistema donde lo espiritual y la fuerza o energía vital mantienen un equilibrio y mutua interdependencia. No obstante, la sociedad occidental actual suele aplicar literalmente
las descripciones que escuchan al respecto de los animales de poder o nahual, así como las descripciones sobre los viajes del espíritu o las facultades del chamán, lo que puede provocar un menoscabo o desprecio al ser considerado como un remanente de otra época, cuando en realidad se trata del producto de la ignorancia al respecto del chamanismo. Así, el chamán poseerá un conjunto de facultades y de conocimientos adquiridos pacientemente a través de las experiencias, tanto físicas como de tipo extrasensorial o esotérico. No hay que confundir el chamanismo con ningún tipo de credo o práctica religiosa, ya que el modo en que el chamán plantea su espiritualidad deja patente la diferencia existente con la doctrina religiosa. No obstante, el chamanismo posibilitará que pueda servir de referencia o apoyo a la propia religión personal. Esto tampoco quiere decir que el ser chamán comporte el misticismo o la santidad, sino que deberá de entenderse como un canal o intermediario, especializado en la canalización de energías tanto sutiles como internas, las cuales potenciarán las facultades innatas en él. Sin embargo, y en esto ya lo había mencionado anteriormente, el chamán puede definirse como el médico del alma, pues posee la facultad de saber escuchar y aconsejar a aquellos en aquellos temas trascendentales que más importan al ser humano. Y esta definición que os he compartido en estos minutos podrían resumir, yo creo que bastante claro, qué es o cómo es la figura de este chamán. Un chamán que vemos que la figura está globalizada en todo el mundo, pero que en cada cultura pues percibe o recibe nombres diferentes. Pero todo el mundo hoy día, cuando hablamos de chamán, saben a qué nos referimos. Y por supuesto, como he dicho, no se trata ni del hechicero de la tribu, ni del brujo, ni del curandero, sino que él puede poseer esas facultades, es decir, puede en un momento dado realizar alguno de estos aspectos, pero él va mucho más allá, porque su cometido es el de acceder a ese otro mundo sutil donde va a conseguir esa información, esas facultades que luego va a aplicar para ayudar a su pueblo. En este caso, no solo es para él, el chamán suele ser bastante desprendido. Una de las primeras cosas que tiene que aprender a hacer es a olvidarse del ego, a que el ego se muera, ¿no? Por eso el chamán, he dicho que tiene que ser llamado a ser chamán, y tiene que aceptar lo que le conlleva el desempeñar esta función de chamán. El chamán puede incluso ser, diríamos, por herencia, ¿no? Un abuelo o un familiar, herencia directa, puede llegar a ser chamán, pero tiene que aceptarlo, tiene que recibir una especie de muerte anterior, bien a través de una enfermedad grave que se autocura y percibe esa llamada de que tiene que ser chamán, bien a través de incluso algún traumatismo, algún accidente. Siempre se produce un momento clave en la vida del chamán, en el momento que es consciente que ya deja de ser lo que era hasta entonces, porque a partir de ese momento pasa a ser un chamán. Eso conlleva una serie de iniciaciones, bueno, y otras cosas que vamos a ir ahora comentando. Yo ahora pasaría, porque habéis visto que he comentado, cuando hablaba sobre el chamán, del estado alterado de la conciencia o expandido de la conciencia que él necesita para realizar precisamente esos viajes y adquirir toda esa sabiduría o esa información. Bueno, vamos a intentar explicar exactamente qué es lo que utiliza la mayoría de estos chamanes, y me he referido siempre, en este caso, a los pueblos náhuatl, me refiero al chamán de Mesoamérica, que es el que de alguna forma tenemos más conocimientos, tenemos más información y que también se ha hecho más popular. Desde el inicio ya de los tiempos,
los chamanes utilizaban diferentes técnicas para acceder al estado alterado de la conciencia o estado de expansión de la conciencia que les iba a permitir viajar a ese mundo de los espíritus. Entre las técnicas más o rituales más conocidos que nos han llegado hasta hoy día, vamos a destacar las que se sirven de la ingesta de plantas psicoactivas, así como otros rituales cuya base estriba en la percusión de tambores o danzas que llegan a producir el estado alterado o expandido de conciencia que necesita el chamán para viajar astralmente o a este mundo sutil. Posteriormente, veremos otras técnicas o rituales personales más de acorde a los tiempos actuales y a los que se les conoce generalmente como neochamanes o neochamanismo. Pues bien, vamos a hablar de estas plantas psicoactivas. Ya en el siglo XVII, con la llegada de los jesuitas a tierras americanas, se descubrió que los aborígenes del Amazonas, sobre todo, venían utilizando un brebaje hecho con una mezcla de plantas que les otorgaba una asombrosa capacidad para experimentar sensaciones que los jesuitas catalogaron de diabólicas. Bien, estas sensaciones o experiencias extrasensoriales son lo que hoy día conocemos como viajes alucinógenos, provocados precisamente por unas plantas psicoactivas de las que ahora vamos a hablar. Para alcanzar este estado alterado de la conciencia, los indios del Amazonas utilizaban dos plantas que solían ser las que ahora os voy a mencionar. La primera se conoce como la caapi, su nombre científico es el de Banisteriopsis caapi y que ahora os voy a mostrar. Aquí estáis viendo ahora una imagen diríamos, de ese cuerpo sutil o astral del ser humano, del chamán, cuando sale del cuerpo y que es provocado, en este caso, por el consumo de unas plantas alucinógenas, que son las que estamos comentando. Esta que os he comentado, la caapi, que la tenéis aquí delante, es lo que se va a utilizar de ella es el tronco, es la liana, es una especie de liana. Aquí os muestro también otra forma de esta propia planta, lo que sería la liana de esta planta caapi, que tiene un alto contenido en betacarbolinas. Y luego se utiliza otra planta que se conoce, es muy célebre, como chacruna. Su nombre científico sería el de Cichotria viridis, y esta es la que realmente potencia este tipo de visiones, porque tiene un alto contenido en dimetiltriptamina, más se suele utilizar el nombre, las siglas, la DMT. Pues bien, a esta mezcla de estas dos plantas que ahora os estoy mostrando es la que se le conoce en la zona de la Amazonia con el nombre de ayahuasca. Si bien en otras zonas próximas también, que es utilizada con otra pequeña diferencia de composición de plantas, se les conoce con otros nombres. Por ejemplo, en el Perú y en el Ecuador se llamaría caapi simplemente y en Colombia yagé. Bien, esta es que os muestro aquí, que veis en imagen, sería la chacruna con el fruto que aún no ha florecido. Aquí la vemos con el fruto florecido, parecen que sean granos de café, podéis observar. Pues cuando se recolecta la caapi, la que os he mostrado anteriormente, aquí tenemos la liana, y con una especie de machete se van troceando estas raíces en trocitos muy pequeños hasta llegar a formar algo similar a lo que os muestro aquí. Todo esto junto con las hojas de la chacruna, de esta otra que os he mostrado, se meten dentro de un caldero, de una perola, como el que ahora veis en imagen, y esto se pone a hervir. Se mantiene hirviendo durante aproximadamente, un mínimo de 10 horas, de 10 a 12 horas, pero 10 horas tiene que estar cociéndose aquello, hirviendo. Al final de este tiempo es cuando ya se obtiene este brebaje, este líquido que se conoce como ayahuasca y que tiene este color que veis aquí, que es un color parduzco oscuro, marrón oscuro. Es un sabor muy, muy áspero y a la vez que seco.
esta es la ayahuasca que se tomaba y se sigue tomando, sobre todo en esta zona, en esta parte de Mesoamérica. Pues bien, la ayahuasca, perdón, la dimetiltriptamina que encontramos en la ayahuasca no solo está en las plantas. Este principio activo enteógeno, que es producido por la dimetiltriptamina y que además, no os he comentado, pero no, si se van a tomar oralmente no van a tener el mismo efecto. De hecho, la planta de la chacruna, que es la que tiene la dimetiltriptamina, si la tomásemos sola no haría nada, no sentiríamos nada. Tiene que estar combinada con la CAAPI para que se produzca, en este caso, este activo enteógeno, ya que, como os he dicho, la CAAPI contiene beta-carbolinas, que son inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa, que se conoce con las siglas de IMAO. Bien, como os decía, la dimetiltriptamina no se encuentra solamente en las plantas psicoactivas, ya que se halla de forma natural en el cerebro humano, así también como en determinados mamíferos, y bueno, de alguna manera actuarían en el cerebro como si fuese un neurotransmisor. La dimetiltriptamina, la DMT, es el psicodélico de mayor acción conocido y el que a su vez produce un mayor impacto visual. Es por este motivo, que los científicos han estudiado este elemento a fondo y han encontrado una mayor cantidad y calidad incluso de dimetiltriptamina, de DMT, en otras plantas psicoactivas, que son las que hoy día actualmente suelen consumir los que se conocen o se llaman como neochamanes urbanos, puesto que no es lo mismo el que está en una ciudad que el que vive en la selva, en la Amazonia, y tiene esa facilidad. Pues se han encontrado que incluso hay otras plantas y otros sistemas, que luego hablaremos, que producen incluso mayor cantidad de dimetiltriptamina. Pero, como os he dicho, vamos a hablar de los efectos antes no me quiero perder, no me quiero ir por otro tema, y luego hablaremos de la dimetiltriptamina que produce el cerebro humano. Pero antes os quiero hablar de los efectos de la ayahuasca en quien la toma. Pueden describirse como la sensación de verse inmerso en un mundo virtual, donde las diferentes experiencias de tipo audiovisual aparecerán de forma interactiva con el individuo, llegando a profundizar inclusive con el inconsciente colectivo. En los neochamanes urbanos que utilizan estas otras drogas, otras plantas, como ya os he indicado anteriormente, pues estos chamanes interurbanos, es decir, el neochamán urbano, ha aprendido a utilizar otros ingredientes de otras plantas psicoactivas que tienen un mayor provecho en este caso, y por ejemplo para la preparación de la ayahuasca vienen utilizando otras plantas con mayor cantidad de DMT, como os decía, y mejor absorción y rendimiento. Inclusive, como dato informativo, para que sepáis de qué plantas son, diremos que la planta Caapi, en este caso la que os he mostrado al principio, que es la liana, ha sido sustituida por la semilla de la Peganum armala, que contiene 10 veces más concentración de beta-carbolinas de origen vegetal y que la Caapi. Y la otra planta, la chacruna, la que os he mostrado con estos frutos rojos que parecían granos de café, esta ha sido sustituida por la jorema, también conocida con el nombre científico de Mimosa hostilis. Bueno, esta tiene mucho más DMT en la corteza de la raíz que la chacruna, como os decía, ¿no? Y hace que sea realmente la planta con mayor concentración de DMT que se conoce hasta ahora. La práctica y el consumo de estas pócimas, quiero esto recalcarlo y dejarlo muy claro, queda reservado al experto chamán o neochamán en este caso, y por tanto no podemos hacer aquí alusión, o no quiero hacer, no voy a hacer alusión de las diferentes formas existentes para su preparación, porque no se trata de eso, ¿no? Sino que lo
Lo que pretendo es informar para que tenga conocimiento el que tiene interés en conocer el chamanismo, qué plantas se utilizan, no cómo se confecciona los brebajes ni de qué manera se van a poder conseguir. No es este el cometido de este programa. Además, por otro lado, el uso indiscriminado y negligente del neófito, del que no conoce, del que no tiene idea de cómo va esto, podría acarrearle graves trastornos y alteraciones físicas, mentales y físicas, que si no está supervisado por un experto, pues podrían llegar a ser muy peligrosas. Por lo tanto, vuelvo a insistir en que solo se expone los datos que hemos comentado a título informativo para la persona estudiosa del chamanismo. Bien, continúo. Antes he comentado que la dimetiltriptamina, el DMT, no solo se encuentra en las plantas psicoactivas o también llamadas enteógenas, sino que también se halla en el propio cerebro humano de forma totalmente natural. Y bien, es ahí donde ahora vamos a centrarnos. Los antiguos chamanes, además de las plantas psicoactivas, también realizaban determinados rituales que les permitían acceder al estado alterado de conciencia. Uno de estos rituales consistía en danzar y hacer sonar los tambores o sonajeros durante un tiempo determinado y en una cadencia que llegaba a alcanzar los 180 golpes por minuto. Imaginaros lo que son 180 golpes por minuto, o sea que cada segundo, pues 3 golpes, ¿no? Por ejemplo, durante X tiempo, horas, pues esto ya de por sí provoca una reacción. En este caso, en este estado, el cerebro activa de forma natural la producción de la dimetiltriptamina, de la DMT, y por tanto, aunque con menor intensidad que con la ingesta de las plantas, efectivamente, el chamán también accede a ese estado alterado de conciencia que desea y que le va a permitir sumergirse en ese mundo sutil, en ese mundo virtual, interactivo y audiovisual. Bien, hoy día existen otros medios para entrar además también en estos estados alterados de la conciencia, ¿no? En este caso, como referencia, me remito a los ejercicios de relajación, de quitamiento, de los como ejemplo te puedo decir, os puedo comentar pues lo que es la meditación, ¿no? El ejercicio de la meditación y relajación que se puede llevar a cabo de varias maneras. Una muy sencilla, y la tenemos todos a mano, es la respiración. Aprender a respirar de una manera muy concreta nos va a facilitar relajarnos y entrar en ese estado de meditación en el cual nuestro cerebro, a través de la glándula pineal, que es la que de alguna forma va a producir esta dimetiltriptamina, aquí tenéis la imagen del cerebro, bueno, de la cabeza del ser humano, y veis que hay una flechita con el nombre pineal. Esta sería la glándula pineal, que es la que se encuentra tradicionalmente, estaría en el cerebro, pero a la altura del tercer ojo, es decir, entre las cejas, aquí se encontraría ese punto que se corresponde también con el sexto chakra, el ajna, y que no es ni más ni menos que precisamente esa glándula pineal, que es la que va a proporcionar la segregación de esta dimetiltriptamina. Bien, sigamos con esto. No hace falta que ahora os explique ejercicios de relajación, porque supongo que todos conocéis, y si no, de todas formas, al final haremos algún comentario. Después de hablar de estas plantas psicoactivas, también habréis visto, o bueno, me habéis escuchado que os he comentado algo sobre los animales de poder. Bien, animales de poder que os voy bueno, antes de animales de comer quiero comentar, porque tengo por aquí, ahora veo las fotografías, perdonad porque se me olvidaba. Os he dicho de la ayahuasca y del peyote. Claro, no os he hablado del peyote. Bueno, vamos a ir al peyote. Estábamos ahora hablando de la dimetiltriptamina en el cerebro. Efectivamente produce una serie de alucinaciones, de visiones. Se puede realizar el mismo viaje que con la ayahuasca, aunque la producción es mucho menor.
y pasamos a ese otro enteógeno que es el peyote. Os decía que el peyote, en este caso, el enteógeno que utiliza es la mescalina. Es otro componente distinto, pero que llega a ser incluso mucho más potente que el que tiene la ayahuasca, que la dimetiltriptamina. Lo cierto es que el peyote, que es un cactus, es el nombre huichol, que es la comunidad indígena nativa de México, de donde es endémico, esta planta solamente crece en esta zona de México y del sur de Estados Unidos, que ya prácticamente ya no queda, sería por la parte de Texas. Pues bien, los huicholes le llamaban jiruki o jiruki. Es, diríamos, el elemento más sagrado tradicionalmente utilizado por las tribus nativas de México. Se ha ido ganando popularidad, ha ido ganando adeptos conforme se ha ido utilizando para otros medios o para otras funciones distintas a la de tener visiones. Por ejemplo, los efectos que produce, en este caso la toma de peyote, se clasifican desde sensaciones eufóricas hasta tener intensas experiencias visionarias. Pero también es utilizado como un elemento de curación, de sanación, como una medicina. De hecho, se llama medicina. Los nativos, los mexicas, le llaman medicina. En el próximo programa, cuando os hable de rituales, que hablaremos del ritual de sanación del peyote, os explicaré, porque es muy curioso como el trato tan reverencial que se le tiene a esta planta, a esta medicina. Como os decía, el peyote sirve para ayudar al parto, por ejemplo, en el tratamiento de la infertilidad, incrementa el vigor en las personas mayores y también se utiliza para la adivinación o la inspiración artística. Bien, los estudios que se han hecho científicamente, los médicos del peyote, han revelado su efecto antibiótico contra bacterias resistentes a la penicilina. Es decir, que a veces cuando dices, estás tomando un antibiótico de penicilina, ya parece ser que el virus o la bacteria se resisten de manera, bueno, pues el peyote se ha revelado como un antibiótico mucho más resistente que las penicilinas, ¿no? Se está utilizando para tratar la artritis, el reumatismo, la pleuresía, resfriados comunes, gripes, espasmos nerviosos, parálisis, ceguera, desórdenes del oído, dolores diversos, etc. ¿Qué quiere decir? Bueno, que esta medicina es sagrada. Fijaros, estoy hablando de un cactus, de una planta conocida hace ya como mínimo algunos miles de años, que ancestralmente ya la estaban utilizando los nativos de Mesoamérica, del actual México, para que nos entendamos, pues tenía todas estas propiedades que ahora la medicina actual está descubriendo. Bien, ¿qué sucede con todo esto? Bueno, pues que nos vienen, de alguna manera, nos vienen a confirmar que la sabiduría ancestral de nuestros ancestros, sobre todo de estos personajes, del personaje del chamán, pues que estaba basada en unos conocimientos muy sólidos, conocimientos que hoy día pues no han llegado a ser entendidos o descubiertos por nuestra ciencia oficial, por nuestra medicina. Y lo estamos viendo porque el personaje del chamán, que ahora vamos a hablar también de sus transformaciones, la ciencia oficial, de alguna manera, por decirlo, no es capaz tampoco de, vamos a decir, de contradecir muchos de estos aspectos o fenómenos, porque es que no se sabe cómo se llegan a producir, pero el chamán es capaz de transformar la realidad, es capaz de transformar incluso el ambiente, de transformar el tiempo. Y bueno, ya habréis oído o habéis visto alguna película, quizás esto ya pues pueda ser más fantástico, ¿no? Que se transforma en animales. Hay muchas historias, y ya tiempo os contaré alguna. Pero ahora yo os voy a hablar de esos animales en el que se supone que el chamán no es que se transforme físicamente, sino que adquieren las cualidades de ese animal de poder que os comentaba antes. Bueno, con el peyote acabo ya, no me quiero saltar, que el peyote, como os decía, se utiliza para realizar rituales de sanación, rituales sagrados de sanación. Os mostraré fotografías y os hablaré ya con más detalle el próximo programa. Perdón.
Aquí os muestro algunas de estas fotografías que ya os detallaré, los tambores sagrados que se utilizan, cómo se fabrican para llevar a cabo una de estas ceremonias sagradas, cómo se fabrica el altar. No podremos ver todo porque está prohibido, no se permite fotografiar ni grabar los ceremoniales, pero os lo explicaré con todo lujo de detalle con algunas de las personas que participé. Aquí, por ejemplo, estoy con el jefe chamán de los navajos, Wilder. Este sería el tipi donde íbamos a estar durante 17, 19 horas, pues 40 personas aquí dentro realizando toda una serie de rituales. Veréis que son muy interesantes. Este sería el tipi visto por la parte posterior, la parte de atrás, y cuando llega la noche, pues en la noche solamente se vería esto. En el interior estarían todas las personas, se verían las sombras, evidentemente no hice la fotografía con las personas, y dentro el fuego sagrado, el abuelo fuego del que hablaremos en el próximo programa. Pues bien, vamos a pasar ya a hablar de los animales de poder. Voy a ver si aquí puedo ir que pase automáticamente todas estas imágenes y así me ahorro de que se me salte alguna. Como os decía, vamos a ver aquí si tengo, vamos a ver dónde está esto, estas fotografías, un momentito, porque si se me saltan las fotos no hay manera de pasarlas luego. Vamos a ver. Bueno, os decía antes que en la cosmovisión del chamán, el animal tiene una interrelación mágica con el cosmos y por tanto consigo mismo, con el propio chamán. Dentro de las creencias del chamanismo ancestral, el espíritu del animal posee una serie de cualidades y facultades que pueden ser transmitidas al ser humano. Bueno, ¿y esto cómo es posible, verdad? Bueno, pues cuando este espíritu del animal es transmitido al ser humano, se dice que es el animal de poder de esa persona. Y que, bueno, que lo ha recibido o ha sabido conectar con la energía del animal. Estos animales de poder, que siempre en todo caso serán personales, exclusivamente para esa persona, serían los espíritus protectores destinados a ayudarnos en el quehacer diario, así como también en la búsqueda del camino espiritual de nuestro ser interior. Podríamos decir que el animal de poder en realidad refleja las cualidades de nuestro ser interno, así como nos indican las cualidades o facultades que deberemos de adquirir para nuestra correcta evolución espiritual, las cuales se hallan ocultas en lo más profundo de nuestro ser. Para conocer las cualidades y características que pueden ofrecer los animales de poder, en el chamanismo ancestral se ha venido utilizando la representación de diversos animales, sobre todo aquellos animales habituales en el entorno y que en este caso, como ejemplo, nos vamos a referir, como ya he dicho antes, a los pueblos nahuas, es decir, a los pueblos de Mesoamérica. Así, veremos que desde los chamanes ancestrales ya se venía utilizando las diferentes cualidades de los animales más habituales para designar qué facultades debería desarrollar el ser humano como complemento a las cualidades propias, estando representadas todas las cualidades de la especie en un único ser. Este ser será llamado el señor de la especie. Pues bien, este espíritu o señor de la especie será quien se manifestará dentro del ser humano, mostrando todas las cualidades esenciales de dicha especie. Así será el señor de los lobos, o el señor de las águilas, o el señor del jaguar, por poner un ejemplo, quien mostrará todas las cualidades de los animales correspondientes a su especie. Esta situación se producirá una vez el sujeto se haya conectado de forma directa y particular con el espíritu del animal de poder que le corresponde.
a través de diferentes técnicas o rituales, que veremos alguna más tarde. Una vez se haya producido el contacto e identificación del animal de poder, podrá ser convocado por aquellas situaciones de peligro, de dolor o simplemente con objeto de solicitar su protección, su apoyo o consejo. Pero aunque aquí vamos a referirnos al concepto de animal de poder según los pueblos nahuas, como ya he comentado, no debemos olvidar de que este concepto es universal y que, por tanto, podremos encontrarlos en las diferentes culturas existentes en el mundo, con sus consecuentes variaciones. Hoy día podemos ver cómo se adopta la figura de un determinado animal para representar a entidades de diversa índole. Por ejemplo, clubes de fútbol, de rugby o de baloncesto. Podríamos hablar de los Pumas de Argentina o de los Búfalos de Estados Unidos. Hasta sociedades culturales como la Real Orden de los Renos o la Real Orden de los Alces. También encontramos la simbología que representa, por ejemplo, a diferentes horóscopos o zodiacos, como sería el occidental, en el que vemos que se encuentra el Leo, Cáncer, Sagitario, Piscis y Escorpión, todos animales. O también el horóscopo oriental chino, donde encontramos al mono, a la serpiente o al conejo, por poner ejemplos, ¿no? Bueno, y llegamos incluso a encontrar la simbología del animal de poder en casi todas las religiones, como el símbolo del pez o del cordero en la religión cristiana, por ejemplo. Como vemos, el animal de poder no es una tradición exclusiva del chamanismo, y sí, en cambio, se ha venido utilizando en forma de tótem o animal de poder en todas las culturas ancestrales y actuales. Pero bueno, ahora vamos a ver, porque muchos a veces de vosotros me preguntan cómo podemos conocer cuál es nuestro animal de poder. Imagino que muchos que estéis ahora escuchando o viendo este programa os habéis hecho esa pregunta. Pues bien, para ello vamos a contemplar varias opciones. La más usual o de las más usuales y también aquellas que hoy día podemos poner en práctica en nuestro hábitat serán las que os voy a comentar, las que son más fáciles, evidentemente. Aunque solemos identificarnos con un animal de poder muy concreto, lo cierto es que durante el transcurso de nuestra vida pueden aparecer varios espíritus de animales, en este caso espíritus de animales de poder, me refiero, que serán los que vamos a tener que ir adoptando sus facultades durante nuestra vida, y veremos por qué. Porque no siempre es un solo animal el que vamos a tener como animal de poder. Y esto es debido a que conforme vayamos avanzando o evolucionando en la vida y espiritualmente, iremos necesitando diferentes mensajes, consejos o indicaciones sobre nuestra actuación. Yo voy a comentar un sistema que a mí me funciona bien y que puede llevarse a cabo en cualquier lugar, atendiendo que la mayoría de nosotros, como os he dicho al principio, pues vivimos en grandes ciudades, ¿no? Bien, para llevar a cabo la ceremonia de conocer cuál es nuestro animal de poder, procederemos de la siguiente manera. En primer lugar, escogeremos un lugar tranquilo, sin ruidos externos. Procuraremos que no podamos ser interrumpidos ni distraídos con llamadas de teléfono u otros medios. Una vez tengamos el espacio y el tiempo necesario, procederemos a ambientar el lugar. Para ello puede servirnos unos conos de incienso, barritas o cualquier otro objeto que podamos quemar en ese lugar, como os he comentado, tipo
tipo incienso, barrita, conos o algo similar, ¿no? También es aconsejable poner un tipo de música que sea muy suave, que a nosotros nos relaje o nos invite a la relajación, que nos sirva, que nos ayude. Cuando ya estemos preparados, nos mantendremos de pie. Es importante estar de pie, con los ojos cerrados, el cuerpo totalmente relajado y respirando suave pero profundamente, a fin de entrar en un estado alterado de la conciencia, alterado o expandido de la conciencia, mediante la respiración, que como os he dicho, si da tiempo la explicaremos después, pero que si no os diré dónde encontrar todo el proceso. Una vez hayamos empezado la respiración de forma rítmica, procederemos a imaginar que caminamos por un lugar hermoso, entre árboles y montañas, rodeado de un riachuelo de aguas claras. Es importante sentirnos dentro de la naturaleza, en un espacio natural idílico, donde seremos capaces de sentir las diferentes fragancias de las flores y las plantas que hay a nuestro alrededor, así como percibir los diferentes sonidos de los animales. Es decir, tenemos que fundirnos con el entorno, con el paisaje. Tenemos que formar parte de ese paisaje, de ese mundo que estamos imaginando. En este estado iremos caminando por el lugar, imaginando pues que nos encontramos en un espacio abierto, por ejemplo, donde nos vamos a poder tomar asiento, sentarnos encima de un césped y allí vamos a seguir relajándonos, vamos a intentar relajarnos más profundamente. Bien, una vez que ya estamos en este estado, en esta situación, más relajados, vamos a pedir a la naturaleza que nos muestre el espíritu de un animal. Bien, observaremos cómo poco a poco se nos va mostrando un animal, el cual viene hacia nosotros. Cuando lo tengamos enfrente nuestro, le vamos a pedir que sea nuestro animal de poder y que nos ayude en la iniciación chamánica. Para estar seguros de que ese es nuestro animal de poder, vamos a realizar la primera pregunta, pidiéndole qué es lo que tiene que enseñarnos en ese instante. Pues bien, cuando hayas hecho esto, cuando ya le hayas preguntado al animal la pregunta, ¿y qué es lo que tienes que hacer?, sentirás la respuesta dentro de ti. Vas a sentir, vas a ver cómo sientes la respuesta, como si dentro de ti hubiese una voz que te habla y te responde a esa pregunta que le acabas de hacer. Pues bien, agradécele esa respuesta y te despides de él hasta la próxima vez. Bueno, ahora ya volveremos a nuestro estado normal de conciencia, abriendo los ojos y tomando contacto de nuevo con la realidad actual. Bien, ya conoces tu animal de poder. Ahora te toca saber todo lo posible sobre él. Y para ello es fundamental que leas, que investigues, o si hace falta incluso que vayas a ver físicamente a tu animal de poder, al zoológico o a algún lugar donde sepas que hay alguno. Así, de esta manera, al conocer todo lo referente a tu animal de poder, a la vez estarás aprendiendo aspectos que te interesan conocer sobre ti mismo. Y es a partir de saber cuál es nuestro animal de poder y conocer sus cualidades que podremos invocarlo cada vez que necesitemos de su consejo o cualidades, a fin de sentirnos protegidos y acompañados por su espíritu. Bueno, además de la técnica anteriormente descrita, también podemos saber cuál es nuestro animal de poder por otros procedimientos. Por ejemplo, a través de los sueños. Cuando soñamos con un animal que tiene un significado muy especial para nosotros. O también por mensajes, ya sea de forma directa o indirecta, cuando vemos varias veces el mismo animal durante nuestra vida cotidiana. ¿Qué casualidad? He visto este galgo, siempre lo veo tal. Bueno, pues eso que parece una casualidad, pues no es una casualidad. De alguna forma
te está indicando que ese animal es tu animal de poder, ¿no? También lo podemos conocer por el instinto personal, por la intuición que tenemos nosotros al sentirnos atraídos hacia dicho animal durante nuestra vida. Siempre alguno de nosotros tenemos una predilección que no sabemos por qué sobre un animal muy concreto, ¿no? Bueno, y también queda una solución que no es la más idónea, pero es que si no somos capaces de conocer nuestro animal por ninguno de los medios que os he comentado, pues bueno, siempre os queda la opción de consultar a un chamán que él te va a decir cuál es tu animal de poder. Bueno, ahora cabría, quiero hacerlo muy rápido porque hemos estado pasando animales, volveré a pasar animales para explicar como ejemplo simplemente las cualidades que podemos encontrar en los diferentes animales de poder. Solamente voy a exponer algunas de las especies más habituales y conocidas, a fin de que vosotros tengáis una idea de las características que podréis adquirir de cada uno de ellos. Bien, había empezado, vamos a ver si los tengo aquí, sí, por las aves rapaces. Las aves rapaces, y aquí os he puesto el águila, os he puesto el halcón, y creo que luego está el búho, la lechuza. Bien, el águila o el halcón, por ejemplo, el espíritu del águila o del halcón, vale cualquier ave rapaz, semejante, yo os pongo estos ejemplos, es el espíritu de la valentía. Ya desde siempre los indios americanos, los nativos americanos, como ellos prefieren que se les llame, utilizaban sus plumas como símbolos ceremoniales. De hecho, veremos el siguiente programa que la pluma del águila es algo imprescindible en cualquier ceremonia, ¿no? Siendo consideradas como el objeto de curación por excelencia. También son un signo de poder y de sabiduría. Por ejemplo, el águila o el halcón representa ese estado de sabiduría alcanzado mediante la iniciación chamánica, así como el poder que ello conlleva. El espíritu del águila proporcionará la medicina adecuada a cada situación, ya que no en vano es el espíritu de la clarividencia. El espíritu del águila o halcón nos dará la paciencia precisa para saber cuándo y cómo actuar y nos aportará el equilibrio necesario entre lo mundano y lo espiritual. Por último, el espíritu del águila o halcón nos permitirá ver la libertad de acción que poseemos y que no siempre nos atrevemos a llevar a cabo debido a los apegos. Pasamos a otra ave, en este caso son las aves nocturnas, como el búho y la lechuza, que por cierto, no sé por qué a alguien no les gusta mucho y no tiene muy buena fama. Bien, a través del espíritu del búho obtendremos y desarrollaremos la facultad de la intuición y la clarividencia. En contra de lo que pueda parecer, el búho puede llegar a superar en vuelo al águila. En este caso me refiero al búho cornado que veis en la imagen, por lo que su poder y cualidades no son inferiores a la del águila. De ahí que también sea conocido como águila nocturna, ya que el desarrollo de su existencia lo realiza de noche. El búho adopta una postura que le permite ser consciente de todo lo que lo rodea, demostrando además poseer una gran intuición, lo que le vale ser el tótem de las brujas, psíquicos y clarividentes. La capacidad del espíritu del búho nos permitirá ver a través de lo que está oculto a la vista, de lo que está por acontecer, en definitiva, de la magia oculta. En las aves pequeñas tenemos al colibrí. En Sudamérica se le conoce como picaflor, que es el que tenéis ahora en imagen. Bien, el espíritu del colibrí se diría que es la representación del amor y la alegría personificada. El espíritu de este colibrí será el mensajero de noticias muy especiales, noticias repentinas e inesperadas que no en vano
o por lo menos creemos que es así, es el único pájaro capaz de parar en seco mientras vuela a gran velocidad. También puede subir o bajar mientras vuela, avanzar o retroceder a voluntad en apenas un instante. El colibrí se alimenta del néctar de las flores, lo que se traduce en que es capaz de superar las capas superiores más amargas para encontrar el dulce néctar que contiene la flor, es decir, el tesoro mejor escondido de la flor. Desde los inicios del chamanismo se utilizaban las plumas del colibrí para atraer el amor, así como la alegría, lo que lo convertía en un animal de poder muy apreciado por sus cualidades mágicas sobre el amor. El espíritu del animal de poder del colibrí nos ayudará a ver lo bueno que hay en los demás, a mirar siempre hacia adelante con entusiasmo y alegría. Quien tiene al colibrí como animal de poder, seguramente que trabaja con flores o le gustaría hacerlo. Repartir alegría y belleza es lo que más le gusta. Bien, pasamos a los bóvidos o los rumiantes. Tenemos aquí al búfalo que quiere entrar. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el búfalo. El búfalo es sinónimo de abundancia, de riqueza. No en vano su carne era el alimento principal de la mayoría de las tribus. Su piel les proveía de ropa y abrigo. Los huesos servían para confeccionar armas y herramientas. Las pezuñas podían convertirse en un poderoso pegamento. Todas las partes del búfalo eran aprovechadas. Vendría a ser lo que es el cerdo para los países occidentales. Pues bien, a través del espíritu del búfalo, daremos las gracias al gran hacedor, al gran espíritu, así como honraremos todas sus creaciones de las que nos podremos servir. El búfalo sería el gran mediador entre el ser humano y el creador. El gran espíritu de la naturaleza es el animal de la tolerancia y el respeto hacia todos los demás. Otro animal rumiante sería el ciervo. El ciervo es, en este caso el espíritu del ciervo, nos mostrará un gran sentido de la amabilidad, de la gentileza y sobre todo de la compasión. El ciervo se siente siempre en armonía con su hábitat. Si bien cualquier alteración de su entorno les afecta bastante, muy sensiblemente. El animal de poder del ciervo nos proporcionará intuición y percepciones de tipo extrasensorial, así como velocidad en las actuaciones, teniendo como cualidades principales la facilidad de palabra y la sociabilidad. Posee una gran capacidad de dar amor y de comprensión. Entre los plantígrados nos encontramos al oso. El espíritu del oso suele ser el que domina la introspección, el ver en el interior. Es el que puede regresar al inicio, soñar con el gran espíritu. No en vano, el oso duerme en su cueva durante todo el invierno, hasta la llegada de la primavera. Quien tiene al oso como animal de poder, demostrará un gran amor y cuidado hacia sus vástagos, de igual manera que lo hace la madre osa, al permanecer al cuidado de sus hijos durante más de 7 años, antes de que se valgan por sí solos. Demuestran poseer autosuficiencia y prefieren no depender de nadie. Suelen permanecer más tiempo en el mundo de los sueños y en el plano astral que el resto de los seres. De ahí que sea un animal preferido por los místicos y chamanes. Y bien, vamos a pasar a, bueno, quizás el animal por excelencia preferido por la mayoría de nosotros, ¿no? Que es el de los canes, los perros, perro-lobos, distintos tipos de perros, de canes. Bien, aunque en principio
puedan parecer similares, en realidad existen grandes diferencias entre el lobo y el perro, por lo que vamos a tratarlos de manera separada. El lobo, o en este caso el espíritu del lobo, será el gran maestro, el que nos enseñará cuál es el camino a seguir. Puede ser el guía ideal, el que conoce el camino espiritual y el que puede enseñarlo. Los lobos tienen un gran sentido de la familia y son leales y fieles a su pareja, aun cuando mantienen claramente delimitada su individualidad. Suelen ser incomprendidos y muestran poseer mucha sangre fría, que además saben aplicar en la resolución de problemas sociales o familiares. Bien, saben adaptarse muy bien a los cambios y sacar el mayor provecho de ellos. Por lo contrario, el perro, aquí tenemos un cocker, que me encantan los cocker. Yo tuve una perrita cocker durante 12 años y la consideraba como si fuese una hija más. Curioso, pero se hacen creer mucho estos perros. Bien, el perro, en este caso el espíritu del perro, representa a la lealtad en su grado sumo. Es el amigo, es el sirviente honesto, es el valiente soldado. El perro es el animal que antes y más tiempo ha convivido con el hombre. Se han ayudado mutuamente y es gracias a la lealtad del perro que el hombre ha podido conseguir conquistar metas que resultarían casi imposibles de realizarlas o querer realizarlas por sí solo. Cuando el perro es nuestro animal de poder, podemos decir que nuestra devoción y lealtad hacia la familia y amigos es infinita. No necesitas ser reconocido por ello, pues la gratificación está en ti mismo. Es saberte útil y necesario a los demás. No obstante, precisamente por esta cualidad de entrega hacia los demás, hay que saber cuidarse y no permitir el abuso de quien sabe que puede beneficiarse con tu actitud generosa y desinteresada. Bien, nos toca el turno a los felinos, al gato, a la pantera, a la puma, jaguar o el león. Cualquiera de estos felinos sirve. Pero al igual que ha ocurrido con los canes, el lobo y el perro, en este caso los felinos tenemos que diferenciar a los más pequeños, como el gato, de los grandes felinos. Para ello pondremos dos ejemplos, el gato y la pantera. El gato, el espíritu del gato, representa a la independencia. El gato es independiente, 100%. Como si no lo sabéis todos, yo lo digo que es así, y los que tengáis gatos supongo que también lo sabéis. El gato no acepta a ningún amo, a ningún dueño. Bien, el gato ha sido considerado desde tiempos inmemorables como animal de poder muy identificado con la magia, también con lo oculto. Se le han atribuido facultades mágicas de intuición, de clarividencia, de protección, de fertilidad y de sanación, como también se le atribuye el poder de la supervivencia. ¿Quién no ha oído que un gato tiene 7 vidas, no? Bueno, a mí, yo tengo 2 gatos, tengo una gata y un gato. La gata se ha caído 2 veces, es la primera vez con pocos meses desde un segundo piso y no le pasó nada a la tipa, o sea que, y el otro también, no sé de dónde, tienen realmente, no sé si son 7 vidas o cuántas, pero tienen más de una. Bueno, podemos recordar, bueno, más de un dicho, te decía este de las 7 vidas tiene un gato, pero es que realmente hay muchas, podríamos recordar muchos más que nos hablan de esta supervivencia innata en el gato y de esta facultad de ver más allá de lo que podemos ver con la vista. Yo recuerdo una noticia que leí, hago un pequeño paréntesis ahora porque es un tema que me interesa explicarlo. Hace ya unos años salió en un periódico de Inglaterra que había un gato que se llamaba Oscar y que este gato vivía en una residencia de ancianos. La residencia, pues los ancianos allí normalmente se morían muy a menudo, desgraciadamente es así. Y este gato tenía la costumbre de ir a visitar la noche anterior a que fuera a fallecer
el anciano, el viejito que le tocaba, lo iba a visitar, a estar con él, ¿no? A la mañana siguiente, pues cuando llegaban los cuidadores, enfermeros, tal, pues encontraban que el anciano había fallecido. Y claro, observando que siempre este gato iba a despedirse, por decirlo de alguna manera, de aquella persona que convivía allá, pues no es el único caso, hay varios, pues uno llega a la conclusión que efectivamente esta intuición, esta clarividencia de ver más allá, incluso nos ponemos ahora a pensar en el antiguo Egipto y recordad que los egipcios tenían una adoración tremenda por los gatos, los embalsamaban también, figuras de gatos de egipcios hay muchas, no sé si tengo por aquí alguna para mostraros, pero sí, creo que tengo alguna. Sí, aquí tengo gatos. No recordaba, aquí tengo gatos. Aquí tengo estas figuras. Como veis, estos son dos gatos, me traje de Egipto. Los gatos es el animal por excelencia de Egipto, del antiguo Egipto. Se dicen que los gatos son extraterrestres, que no son de la Tierra, que los trajeron. Bueno, ahí es un tema que los tocaremos en otro momento, pero bueno, quería hacer este paréntesis con los gatos porque son los grandes desconocidos y de los que tenemos mucho que aprender, ¿no? Bien, voy a seguir con el animal de poder, con los felinos, y ahora creo que nos tocaría, si estamos con el gato, pues la pantera. Bien, la pantera, o el espíritu de la pantera, también lo podemos aplicar a la leona, como ejemplo de grandes felinos, femeninos sobre todo, nos representará o nos va a presentar el enorme poder y energía que posee la mujer, lo femenino. No en vano es la leona quien se encarga de la caza y de alimentar a sus cachorros, mientras que el macho se limita a rugir para ahuyentar a las presas y dirigirlas hacia donde se encuentra la leona a fin de que le dé caza. Los grandes felinos, al contrario de lo que pueda parecer, no buscan el enfrentamiento, suelen evitar las confrontaciones a menos que sea inevitable y esté la seguridad del grupo en peligro. El espíritu del gran felino nos enseñará a ser meticulosos, a prestar en este caso atención a todo lo que nos rodea y a valorar con detalle las consecuencias de nuestras acciones. El espíritu del gran felino nos enseñará también a conocer nuestra verdadera fuerza, pero también a saberla aplicar solo cuando sea estrictamente necesario. Y bueno, vamos a pasar a un animal que no por pequeño deja de ser importante. En este caso me voy a referir a la mariposa o insectos en general, aunque he preferido tomar como ejemplo la mariposa. Bien, la mariposa o el espíritu de la mariposa representa a la transformación, ya que es el único ser viviente que consigue modificar y transformar por completo su estructura genética. La oruga, arrastrándose por el suelo, se encierra en su propio capullo para salir transformada en una bella mariposa con alas capaz de volar. Es la representación viva de la transformación de todo ser, de la evolución espiritual. Cuando la mariposa es nuestro animal de poder, nos estará indicando que estamos preparados para afrontar nuestra gran transformación, el gran paso que nos indicará, en este caso, que vendrá reflejado por la situación que percibimos viendo o observando la transformación de la mariposa o de la oruga a mariposa. Si nosotros observamos, y aquí os he puesto una imagen, cuando el capullo, la oruga se introduce en el capullo o crea ese capullo, luego se va transformando en mariposa hasta que sale y es una mariposa. Si observamos esto, como os he dicho, con atención, ¿qué encontramos?
Bueno, pues en primer lugar, algo incomprensible, como una oruga, aquí la teníamos antes, como una oruga, un gusano que va por el suelo, que se arrastra, que no puede percibir, no puede ver más allá no creo que llegue ni a 1 metro, porque está por el suelo y por el es imposible que vea, que ni siquiera que sepa que existen a lo mejor ni árboles de gran tamaño, ni pájaros, ni bueno, ni que pueda volar. Es imposible. ¿Cómo es posible que una oruga se convierta luego en una bella mariposa? Aquí tenemos toda la transformación, que va a ser capaz de volar miles de kilómetros, que va a experimentar la vida desde una perspectiva totalmente distinta, diferente a lo que se pudiera imaginar. Una transformación tal que se produce en un animal que podríamos considerar de lo más básico, por supuesto, sin inteligencia, como los seres humanos u otros animales, tipo mamíferos, y que en cambio es capaz de llevar a cabo esa transformación. Bueno, pues esto es un ejemplo. Yo siempre digo que la naturaleza nos enseña, constantemente nos está enseñando. El mayor maestro que podamos encontrar lo tenemos en la propia naturaleza, está en nuestras narices, lo vemos a diario. A veces estamos haciendo preguntas y la respuesta la tenemos allá, delante, y nos vamos lo más lejos posible a lugares, bueno, lejanos, imposibles casi de llegar a encontrar una respuesta que la tenemos delante nuestro. Si la naturaleza te está mostrando de lo que es capaz, de cómo una oruga, un gusano, se llega a transformar en algo tan bello, tan distinto como es una mariposa, que no puede hacer un ser humano. El problema está no en que no lo podamos hacer, sino en que no creemos que seamos capaces. Ese es nuestro mayor problema. Desde que nacemos, desde que vamos al colegio, desde que ya nos empiezan a inculcar las normas, las leyes, lo que está prohibido, lo que no, ya nos dicen lo que no podemos hacer. Y aquí viene os voy a contar otra pequeña historia, aunque me estoy alargando, pero bueno, aquí viene una historia, cuento rápido. 2 niños que estaban jugando en medio de un río que estaba helado y se rompió el hielo y se cayó uno y se fue, pues con la corriente se lo iba llevando debajo del hielo y claro, no podía salir, se iba a ahogar. El amigo fue corriendo por encima de él picando hasta que quedó el otro parado en un sitio y empezó a picar puñetazos en el hielo. Un señor mayor que lo estaba observando, que avisó a los bomberos, vinieron los bomberos al cabo de un rato y cuando llegan allí se encuentra que el amigo había conseguido romper el hielo con sus manos, con sus puños y había salvado a su amigo. Y entonces le dice el bombero, el jefe bombero, que estaba allí el anciano mirando y dice, pero ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo es posible? ¿Cómo has podido? Si esto es imposible, tú no podías haber roto el hielo para salvar a tu amigo. Y el anciano le dice, precisamente porque él no lo sabía que era imposible y lo ha hecho. Y esto lo digo porque a nosotros en esta sociedad nos suelen decir, tú no puedes hacer eso. ¿Cómo vas a hacer tú eso? Eso es imposible. Eso no se puede hacer. Pues no. Eso sí que es falso. Todo es posible. Todo depende de que nosotros realmente estemos convencidos de que podemos, de que tenemos ese poder. Y eso es lo que hace el chamán. El chamán ayuda también a los que acuden a él con problemas, mostrándole que sí que tienen ese poder y esa capacidad para lograr y conseguir lo que quieren llegar a alcanzar. Y el chamán lo sabe, porque ha accedido a ese otro plano, a ese otro mundo, donde ahí sí que puede ver lo que ha acontecido y lo que va a acontecer y cómo llevarlo a cabo. Esto es lo que quería comentar así y bueno, acabar ya con, quizás voy a hablar de los roedores rápidamente, no me quiero alargar más. El conejo sería uno de los ejemplos más típicos a través del animal de poder del conejo. Lo que va a decirnos es que tenemos que abandonar los temores. No podemos vivir continuamente en el miedo. Si llamamos a los desastres, tragedias, enfermedades, etcétera, al final seguramente que vienen hasta nosotros. Es como aquello de la ley de la atracción.
Lo que deseas, lo que piensas, es lo que atraes, ¿no? De ahí que el conejo lo que nos indica es que tenemos que aprender de las lecciones que estas situaciones nos proporcionan, desechar los miedos y aprender a ser más humildes. En los equinos, los caballos, es un animal, en este caso, bueno, sin duda es el animal quizás más noble, ¿no? Después del perro, ¿no? A la vez que también es el más poderoso. El espíritu del caballo posee la facultad de la intuición y la clarividencia. El Pegasus mitológico nos presenta a un poderoso caballo alado con el cual poder surcar los cielos y sentirnos libres. El caballo es el animal que mejor representa la resistencia, pero también puede resultar difícil de controlar. Así, el espíritu del caballo, cuando sea nuestro animal de poder, nos indicará una marcada preferencia por los viajes, ya sean físicos o astrales, donde afrontaremos los distintos retos con valentía y seguridad. Y bueno, pasamos a uno de los animales quizás más simpáticos y también queridos por la mayoría de las personas, como es en este caso el delfín. Voy a hablar en general de los cetáceos, ¿no? Se distinguen por ser mamíferos que viven en el mar. Así, el espíritu del delfín representará el dominio de la vida, de la reproducción y creación e incluso de la sexualidad. La extrema sensibilidad demostrada por el delfín pone de manifiesto su capacidad de percibir el equilibrio de la naturaleza, su demostrada inteligencia y el desarrollo de un sistema sofisticado de señales auditivas, utilizando tanto para la comunicación como para encontrar el alimento, lo hace aparecer como el animal más inteligente. El delfín es ágil, veloz, grácil y sobre todo muy juguetón. Estas particularidades son las que el espíritu del delfín transmitirá a través del animal de poder, para saber afrontar la vida con elegancia, ecuanimidad y destreza. El espíritu del delfín nos enseñará a encontrar el camino, la sabiduría, a ser ecuánimes y equilibrados, a saber utilizar la libertad y, sobre todo, a saber aplicar los poderes del agua y de la respiración. Ya para acabar solo me quedan los animales, los reptiles, y como ejemplo pues voy a utilizar la tortuga. El espíritu de la tortuga es identificado con la madre tierra, como así lo contaban en sus leyendas los antiguos indios de América, los nativos de América, ¿no? La tortuga no necesita permanecer en un mismo lugar, pues lleva su casa consigo, lo que le permite no sentir apego hacia el lugar donde vive. Ello le permite encontrar nuevas oportunidades allá por donde va. La tortuga actúa con pasividad ante los ataques externos. Para defenderse, le basta con esconderse dentro de su caparazón y esperar a que pase el peligro. El espíritu de la tortuga nos ofrece una calidad de vida, un equilibrio entre la tierra y el cielo, entre lo físico y material y lo espiritual. Nos aportará la capacidad de tener la paciencia necesaria en la vida, así como conocer nuestros propios límites. Nos aportará la seguridad de sabernos defender sin violencia y la confianza en nosotros mismos. Bueno, ya hemos visto algunas de las cualidades de estos animales de poder que os he comentado. Y bueno, ahora nos podemos hacer ya una idea de cómo podemos beneficiarnos de ellos, de las facultades que nos ofrecen el espíritu del animal de poder y utilizarlos pues en el transcurrir de nuestra vida diaria. Esto es lo que aprendieron los chamanes
ancestrales, lo que transmitían a su pueblo, a las gentes. De ahí la importancia de ese animal de poder que vemos que se ha transmitido en la historia y en las civilizaciones mediante tótems, que incluso pues, han llegado a utilizar clubes famosos, asociaciones, incluso las religiones, como hemos visto. Yo con este, aquí os dejo la imagen de mi libro Ensoñación de chamán, que podéis encontrar visitando mi página web. El que esté más interesado en este tema y quiera más información, que acceda a mi sitio web y puede solicitarlo en cualquiera de los formatos que está, y creo que podrá, lo que no hemos llegado a explicar ahora lo encontrará aquí. Y si te parece bien, Iván, si hay alguna pregunta, pues miramos de responderla, si es posible, o como veamos, porque de tiempo creo que ya vamos muy justos, ¿no? Sí, bueno, tenemos tiempo, no te preocupes. Bueno, una excelente exposición, como siempre, un programa súper interesante, está interesando mucho a todo el mundo aquí en el chat. Y sí, tenemos bastantes preguntas, tenemos. Si quieres empezamos ya directamente. Comentan, si Javi desde España dice si tu animal puede ser un animal extinguido. Y yo añado, ¿también puede ser animales mitológicos? Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Yo he puesto unos ejemplos, los más comunes, los que todo el mundo conoce, porque, como explicaba al principio, lo que hace el chamán es identificar a los animales de su entorno, con las cualidades que cada uno de ellos posee. Pero, por ejemplo, animal mitológico, como tú me decías, pues el unicornio, por poner uno, ¿no? Claro, es un animal mágico que tiene una serie de facultades. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo transmitir con el animal de poder que le corresponde a cada persona? Pues una serie de facultades, de cualidades que posee ese animal, ya sea real, sea mitológico o haya dejado de existir hace tiempo, con lo que nosotros necesitamos, o sea, con potenciar esas cualidades. A ver, lo vamos a decir de otra manera. Vamos a un psicólogo. Hoy día, antes no eran psicólogos, no habían psicólogos ni psiquiatras, era el chamán. El chamán era el que hacía de médico, el que hacía de todo, de sacerdote, etc. Y el papel del chamán, que era muy importante, que es muy importante, y hoy día incluso es capaz de ayudar mucho mejor que quizás muchos psicólogos y psiquiatras, pues lo que hacía era decirle a la persona que acudía a él que escuchara o que se fijase en esas facultades que tiene su animal de poder. Y tu animal, pues por ejemplo, si estamos hablando ahora, pues no sé, del lobo, pues mira, el lobo hace esto, tiene tal, actúa como el lobo, porque lo que tú necesitas en tu vida para ser feliz, para conseguir alcanzar, para evolucionar, es actuar de acuerdo a estas facultades, a estas cualidades que tiene este animal de poder que es el tuyo. Entonces, las personas, todas las personas, tenemos un animal de poder como mínimo. Antes he dicho al principio que durante el transcurso de nuestra vida pueden aparecer diversos animales de poder. No tiene por qué ser siempre uno. ¿Por qué? Porque nosotros no somos siempre igual. No es lo mismo cuando tenemos 12 años, cuando tenemos 20, cuando tenemos 30, que cuando 40, 50, 60. Nuestra forma de ver la vida, de actuar en la vida es distinta. Por lo tanto, los consejos, las cualidades, las actuaciones que tenemos que llevar a cabo en la vida serán diferentes y entonces necesitamos las cualidades de otro animal. No quiere decir que se pierdan a lo mejor los otros, pero vamos a ver que van a producirse esos cambios y es normal por lo que estoy comentando. O sea, que si uno me dice, es que yo tengo dos, ahora he cambiado porque antes tenía este y ahora tengo otro. Claro, es lógico, porque tú vas evolucionando, vas cambiando, pues tu animal también va cambiando. ¿De acuerdo? Y bueno, a nivel de poder no tiene por qué ser tu animal favorito, ¿no? Perdona, ¿no te he oído? No tiene que ser tu animal favorito. O sea, si tú tienes un animal favorito, no tiene por qué ser necesariamente tu animal de poder. Hombre, estás diciendo que el animal de poder sería el animal que tú necesitas reflejarte para
para evolucionar, ¿no? Sus Sí, claro. características. Por eso te digo que pueden ser dos animales, que no tiene por qué ser uno solo. Tú puedes tener un animal favorito que te sirve también como animal de poder, pero quizás el que en ese momento necesitas fijarte y aplicar sus cualidades es otro, que no es tu animal favorito. Claro, puede ser. Lo hemos comentado. Déjame hacer un paréntesis, igual que has hecho tú con los gatos. Sí. ¿Hay animales que pueden ver cosas que nosotros no vemos, que pueden acceder a otros planos? Claro, claro. El gato sobre todo. El gato es un animal, de hecho, no se sabe exactamente si es originario de la Tierra, por muchas consideraciones que habría que tomar ahora, tendríamos que ver, ¿no? Pero lo cierto es que en el antiguo Egipto ellos sabían que el gato podía ver ese mundo de los muertos, ¿no? El más allá. Por eso también lo embalsamaban como al faraón y lo ponían con él también, ¿no? El gato, yo he contado esa anécdota porque es real, porque se puede comprobar, porque está en los medios, porque a mí tú sabes que me gusta cuando doy una noticia siempre argumentarla y basarme de Sí, dónde la... antes he puesto la foto, es el gato, Ah, el Oscar. vale, vale. Yo es que, claro, yo a veces mientras voy hablando me vienen a la memoria cosas y entonces no las tengo preparadas. Entonces, perdonadme que no, porque me viene en el momento y lo cuento en el momento, ¿no? Como, bueno, ahora me he acordado lo de los gatos estos egipcios que tengo aquí. No tenía intención de hacer ese paréntesis ni de hablar, pero pues, las cosas surgen y hay que dejar fluir todo. Porque todo es por algo. Ya lo hemos dicho en más de una ocasión, pero la casualidad no existe. Entonces, cuando uno se entrega, en este caso hablamos del animal de poder, pues a la protección de su animal de poder, va a ver que todo es mucho más fácil, que todo fluye y que adquiere unas facultades para enfrentarse a una serie de situaciones o de problemas que en un principio le parecían tremendas tal y luego ve que no lo es. ¿Por qué? Pues porque se ha entregado a su espíritu de animal de poder, confía en esa protección y eso sirve y eso ayuda. Y bueno, de alguna manera, también lo otro que contaba, el que ya desde pequeñito pues nos digan que estás limitado, que eso no lo puedes hacer, que esto tal cual, eso implica que luego pues en la vida social real pues sigas estando limitado en muchas cosas. Vamos con otra pregunta del chat. Javi pregunta también, dice, ya que somos animales, ¿por qué necesitamos asociarnos con un animal de poder? ¿Será porque hemos perdido nuestra esencia? Bueno, es que el ser humano tiene un cuerpo de animal, evidentemente, porque ya hemos hablado en la otra serie de Historia Oculta, en el origen del hombre, cómo se origina la creación del ser humano, que el ser humano se origina a partir de un animal, de un homínido, ¿no? Por lo tanto, tenemos un cuerpo de animal que de momento es el recipiente del espíritu, del alma del ser humano, que ese espíritu, vamos a decir que los otros animales no lo poseen. Los otros animales tienen también, entre comillas, su alma, su espíritu, pero no es el del ser humano, ¿no? Estamos en otra vibración, estamos en otro plano, ¿de acuerdo? Pero precisamente el hecho de que el espíritu del ser humano esté en otro plano distinto, para vivir, para convivir, para tener una coexistencia y sobrevivir el cuerpo, porque estamos en un cuerpo físico de animal en esta tierra, en este mundo tridimensional, necesita de las fuerzas de los animales. Entonces, la fuerza de los animales, al ser un ser que solamente tenemos la parte, el cuerpo de animal, pero no tenemos los instintos que tiene un animal, porque tú coges a una persona y por mucho que hayas convivido contigo, la sacas de tu casa, le das 20 vueltas, 10 kilómetros, le tapas los ojos, los oídos, la sueltas y no sabe volver a tu casa. No sabe, porque no tiene el instinto de orientación, no tiene como el perro, el olfato. Tú coges a un perro o a un gato, o un perro, por ejemplo, le tapas los ojos, tal, lo metes en un saco, le das kilómetros, lo sueltas, te vas a tu casa y al cabo de 3 días lo tienes en la puerta de tu casa. Entonces las personas no tenemos los instintos de los animales. Aunque hay personas que son peores que animales, ya lo sé, pero es que esas personas están cerradas por completo. ¿No? Entraríamos en otro tema, ¿no? Pero la persona que tiene el espíritu del alma y que bueno, que su trayectoria y su
su vida está en evolucionar, en experimentar en esta vida para evolucionar espiritualmente, pues no tiene esos instintos animales. De hecho, creo que no sé si lo he comentado, pero el chamán es un ser muy sensible, a veces incluso enfermizo, tiene varias enfermedades. Parece mentira, con la fuerza que tiene psíquica y tal, pero en cambio físicamente es muy débil, suele ser muy débil, e incluso tener enfermedades. De hecho, para que se produzca esa transformación de un hombre corriente, común, en un chamán, tiene que producirse esa muerte del yo anterior, como hemos comentado. Y eso también muchas veces conlleva unas secuelas físicas me refiero, ¿no? Porque ha sufrido una gran enfermedad, un accidente, etcétera. Y bueno, es un hecho que se ha producido así desde siempre. Tiene que romperse, tiene que morir lo anterior porque nace otra nueva figura, nace otro nuevo ser. Por lo tanto, el ser humano ya avanzado espiritualmente, ya no hablo solo del chamán, pues lógicamente ya no posee esos instintos animales, aunque fíjate, los animales no suelen matar, no matan por placer, el hombre sí, ¿no? Entonces, ya me dirás tú qué alma tiene ese hombre, ese ser humano que mata por placer, porque el animal mata para comer, para alimentarse. Pero es cierto que en determinado, cuando las personas que normalmente que son sensibles, que tienen este nivel de espiritualidad, no estoy hablando de religión, no hablo de religiones, hablo de espiritualidad, que no es lo mismo. Una persona espiritual que tiene una sensibilidad, un estado avanzado, evolucionado espiritualmente, es incapaz de actuar como actuaría un animal con el instinto, es decir, aunque fuese de matar por comer, seguramente se moriría de hambre, porque ya está en otro estado, en otra vibración. Entonces, para actuar de determinada forma dentro de este mundo en el que hay todo esto, necesita esa protección de ese animal de poder. Esa sería, bueno, yo creo que estoy respondiéndole a nuestro oyente o oyente. Creo que esta sería la respuesta que daría lo que le ha preguntado. Sí, pues necesita esa guía también, ¿no? Apoyarnos en ese animal. Saida dice, ayer estaba meditando buscando un animal de poder y se me presentó en el entrecejo una abeja o un abejorro. ¿Podrías decirme qué representa la abeja en este caso? Bueno, la abeja, fíjate, si no existieran abejas, seguramente que el ser humano no sé si seguiría vivo. La abeja tiene la facultad de trabajar en equipo, es decir, que es una trabajadora nata, trabaja en equipo, cumple con su misión hasta la muerte, si es preciso, defiende la colmena cuando vienen a atacarla clavando el aguijón, que una vez que clava el aguijón muere, y produce algo tan rico, tan necesario como es la miel, ¿no? Por lo tanto, el tener el espíritu de animal de una abeja está diciendo que esa persona es una persona muy válida para la sociedad, es una persona que se tiene que sentir orgullosa de sí misma por el trabajo o lo que esté realizando, lo que esté desempeñando, porque seguramente que está colaborando en algunas acciones que ayudan al progreso de la humanidad. Y yo me quedaría con lo principal, que es eso, ¿no? Aparte que tienen la libertad también de, bueno, de volar, de ir aquí, para allá, pero sobre todo lo principal, tenemos que buscar en los animales que se nos presentan las cualidades primordiales, ¿no? Lo que más destaca de ellos, ¿no? Sobre todo lo positivo. Y yo destacaría, pues, esto que acabo de decir. Antes has comentado que un chamán no es lo mismo que un hechicero y tampoco que un curandero. ¿Cuál sería la diferencia entre estos tres personajes? Bueno, el hechicero no ha recibido una iniciación chamánica. El hechicero puede haber sido un individuo que bien por herencia o bien porque se ha preparado para ello, aprende una serie de rituales, una serie incluso, digamos, de mancias para desempeñar ese trabajo de hechicería, nada más, pero no sabe hacer nada más. Igual que un curandero puede conocer una serie de plantas medicinales y las puede aplicar y seguramente que curará enfermedades, pero no será capaz de hacer ese viaje
chamánico, ese contacto con otras entidades y todo lo demás que es capaz de hacer en la figura del chamán. Esa es la diferencia. Por eso decía que un chamán puede hacer en un momento dado algunas o todas esas funciones que hemos concretado y detallado, pero que él va más allá por todo lo que es. En cambio, un hechicero no puede ser un chamán, ni un curandero un chamán. ¿De acuerdo? Muy bien. Toro Salado desde México te pregunta, ¿cualquiera puede ser un chamán? ¿Está capacitado para ello cualquier persona? Vamos a ver, yo siempre digo que potencialmente, todos podríamos ser un chamán. Podríamos. Pero ¿qué ocurre? Primero, que el chamán tiene que ser llamado. Llamado, es decir, que luego tiene que ser elegido, además, ¿no? Llamado es cuando esa fuerza universal divina, que es la que rige todo, pues decide que te llama, es decir, que a través de los distintos medios que he comentado, te llama para esa función, para esa condición de chamán, tú tienes que aceptarlo y entonces la prueba, la iniciación va a ser muy dura y larga. No es una cosa de decir, me pongo a estudiar una carrera, me pongo a hacer un cursillo, como hay gente que yo me he oído de todo. Hay quien dice que ha hecho un cursillo de fin de semana y dice que es chamán, ¿no? Y va con un papelito que dice, bueno, en fin, claro. No, un chamán de verdad, un chamán de cursillo de fin de semana, no. Eso no tiene nada que ver, ¿me entiendes? No existe, eso no es chamán. Entonces, no es solamente que la persona quiera, es que tiene que tener una serie de cualidades que se tienen que manifestar en ella previamente. Se tienen que manifestar bien por herencia, porque un abuelo, un padre, no suele ser la generación siguiente, suele ser generaciones alternas o más distanciadas, que se hereda esos poderes, esas facultades. Y entonces la persona tiene que querer también, tiene que aceptar ese compromiso que ya viene antes de reencarnarse en la vida. El chamán normalmente ya lo ha aceptado. Y entonces baja con esa condición de ser chamán, porque el ser chamán no es nada fácil. No, como muchos puedan pensar, no es nada fácil, ¿no? Entonces, porque es un diríamos, por llamarlo de alguna forma, es un trabajo de servicio a la comunidad, a los demás, ¿no? No es para beneficiarse personalmente. El que actúe así, por egoísmo, por beneficio propio, va a acabar muy mal. Porque el chamán está para precisamente, decían las antiguas tradiciones, la mitología, fíjate, ya te hablo de hace miles de años, que el chamán lo habían puesto en la tierra los dioses del cielo, llámalos extraterrestres, llámalos como quieras, cuando estuvieron, para ayudar a la humanidad, a los hombres, a defenderse de los otros dioses, entre comillas, los malos, los que querían hacer daño a la humanidad. Por eso el chamán tenía la facultad de conectarse con los dioses que lo enviaron para ayudar, para recibir la información, para recibir pues bueno, la solución a cómo enfrentarse a determinados problemas y ayudar a su pueblo. Esta es una leyenda, una historia mitológica, pero como todas las leyendas, como toda la mitología, siempre subyace una verdad, una realidad allá, ¿no? Por lo tanto, chamán tiene que nacer y tiene que querer ser. Si una persona tiene mucho interés en ser chamán, si no es llamado, no lo conseguirá, por mucho que quiera, ¿no? Pero claro, potencialmente se supone que todos tenemos dentro de nosotros una chispa divina. Esa chispa divina, si la cuidamos, si la hacemos crecer, pues nos puede permitir todo, porque si antes he dicho que nada es imposible, pues tampoco puede ser imposible no ser chamán. Claro que puede ser posible, pero el que no lo traiga ya, diríamos, que viene de fábrica con ello encima, le va a costar mucho más, lógicamente, pero lo podrá conseguir si realmente se esfuerza y si realmente está dispuesto a pasar por todas las pruebas que le van a poner. Javi desde España te pregunta si un chamán es de una cultura de origen asiática, China, por ejemplo, ¿también tiene como referencia estos animales o coge como referencia los animales del horóscopo chino, por ejemplo? Claro, ya he dicho antes que los chamanes cogían los animales de su entorno.
Cuando digo de su entorno, pues lógicamente el de la estepa siberiana pues tendrá pues al oso de Siberia o al zorro, a los animales que hay por allá. Y lo mismo ocurrirá en China, ¿no? O en Japón, que también hay chamanes en Japón, que, bueno, pues los animales típicos de allá. ¿Qué ocurre hoy día cuando me hablabas tú de animales mitológicos o que dejaron de existir? Pues porque ahora tenemos una información y tenemos conocimiento de la existencia de animales que ahora ya no existen, o hemos leído o sabemos pues de animales mitológicos o de fantasía. Pero si en aquel lugar solo se conocen los animales que coexisten con aquella población, con aquella tribu, en aquel entorno, en aquel hábitat, ellos solo conocen aquellos animales. Por lo tanto, como referencia, toman a los animales que conocen y de estos animales las cualidades que precisarían. ¿Y hay chamanes en todas las culturas antiguas o tradicionales de todo el mundo? Siempre han Cambian de nombre, ¿no? Por eso no siempre se les llama chamán, se les puede llamar diferentes nombres. No, por ejemplo, en México, me parece que al final no lo he comentado, he saltado, pero en lo que ahora es México, lo que era la cultura mexica, aquí se conocía, o sobre todo en la cultura tolteca, olmeca, sobre todo la tolteca, aquí existía el personaje del nahual, que también se utiliza para designar animal de poder. El nahual era este chamán que vivía en la toltequidad, y que de hecho, cuando llegaron los conquistadores españoles, cuando llegó Hernán Cortés allí y estuvieron intentando imponer a la fuerza a la Iglesia la doctrina religiosa católica, apostólica, romana, pues bueno, estos personajes, los nahuales, se negaron a aceptar convertirse al cristianismo. Y eran perseguidos, fueron perseguidos y ajusticiados y quemados vivos en la hoguera, etc. Entonces, como se escondían, tenían la facultad decían, de transformarse, pues ¿qué dijeron? Por ejemplo, los curas de entonces, los que acompañaban a Hernán Cortés y todos los demás, pues que el nahual, que era una especie de brujo, que tenía la facultad de transformarse en una especie de, diríamos, de zorro o de lobo, algo parecido, y que por las noches se metía en casa de las familias de los nativos de allá y se comían a sus hijos pequeños, a sus bebés. Y eso lo hacían para asustarlos, para que no los escondieran, para que no les dieran cobijo. Bueno, en realidad los nahuales huyeron a otras tierras, a otros lugares, y no es que desaparecieran, sino que se alejaron de allá. La cultura ha seguido existiendo, y entonces en esta zona de Mesoamérica, pues nahual era sinónimo de chamán o chamán, porque chamán, como he dicho al principio, chamán es originario del pueblo Tungus, que este pueblo estaba en la estepa siberiana, que por cierto, en esta zona era la mujer. Normalmente la mujer es la que solía ser la chamana, más que el hombre, porque la mujer ya de forma natural tiene más desarrollado el instinto. No, por cierto, Diego te pregunta si tú eres chamán o solo estudias a los chamanes. Creo que es lo segundo, ¿no? O un poquito de lo primero también. Bueno, yo, si me lo permite, le diría que leyese el libro y eso supongo que le dará respuestas. Muy bien. Bueno, tenemos más preguntas, lo que pasa es que, bueno, ya nos hemos pasado bastante de tiempo y también estas preguntas están más relacionadas con los rituales y como en el siguiente programa se va a hablar extensamente de esto, si quieres las guardamos para hacerlas en este turno. Las que hagan referencia a los rituales las vamos a dejar para el próximo programa, que ya hemos dicho que vamos a centrarnos solamente en rituales chamánicos. Muy bien, José Luis, pues muchas gracias. Si tienes algo más que añadir. Nada, un placer como siempre, gracias a vosotros, a todos los que han asistido y bueno, y deseando y esperando que les haya gustado este programa. Muy bien, pues muchísimas gracias, bueno, José Luis, como decíamos, y a todos vosotros que habéis estado aquí en el chat y a toda la gente que va a ver el programa más tarde. Recordamos que esta era una primera parte. Haremos una segunda parte donde se hablará más a fondo de los rituales chamánicos
Y bueno, ya en cuanto tengamos la fecha ya lo anunciaremos y esperamos que reencontrarnos en ese siguiente programa. Muchas gracias. Hasta otra. Pues.